Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, venezolanos en busca del pan nuestro de cada día. Imagínate, todos los días, 700 bolívares a la semana, hace un monto de 3.500. No alcanza, ¿verdad?, la plata. Cada día veo la situación más complicada. Sin dólares para importación de trigo, se ven largas colas para conseguir pan. Hace cola casi todos los días para conseguir pan. Casi todos los días para comprar el pan. Mira el tamaño de la cola, que ya es kilométrica ya. Cuando estoy comprando la medicina, así igual para comprar pan. Es decir, este es el acabose total lo que se está viviendo en Venezuela. Regulación de precios en la venta de pan. Los costos no dan a los panaderos. Pero nosotros también tenemos que entender que nosotros no podemos comer pan de yuca ni pan de arroz porque tampoco hay producción. En consecuencia, seguimos haciéndole un llamado al Estado para ver la posibilidad que agilice y tramite la liquidación de divisas a los fines de que venga el trigo y acabar con esta incertidumbre que es todos los meses. Al pan, escasez de trigo. Niño venezolano con padecimiento conocido como huesos de cristal. Tuan es un paciente que ha tenido no menos de unas 50 fracturas probablemente, ha sido operado, si mal no recuerdo, 7 veces ya. Le ha llevado a fracturarse en muchas ocasiones. Madre venezolana que clama por ayuda para operar a su hijo. Necesita un clavo facial dual y unos gas y no se consiguen aquí. ¿Y son muy costosos? Sí, son bastante costosos. ¿Y no los fabrican aquí en Venezuela? No, aquí en Venezuela no. ¿Los tienen que importar? Sí, los tienen que traer. Niños de cristal, solidaridad. Según Fetrarina, solo el sector panadero necesita importar mensualmente 120.000 toneladas de trigo para mantener activos los molinos y que exista una producción regular de pan. ¿A qué hora sale el pan? Parece ser la pregunta más común en las panaderías venezolanas. Un producto más que empieza a escasear en el país y que causa indignación en la población. Es una odisea, pues, ir de panadería a panadería por todo el Andrés Bello hasta acá para conseguir pan. Es hacer una hora y media de cola y esperar a ver si tienes la posibilidad de agarrar pan. La insuficiente importación de trigo golpea la producción nacional. Que una de las plantas más grandes, más importantes que tiene Venezuela, que está ubicada en la zona oeste, en este caso de Catia, ese molino muele 30.000 toneladas en un mes. Es decir, de ese barco que llegó, de esas 30.000 toneladas que llegó, lo que le asignaron fueron 3.000 toneladas. Eso alcanza exclusivamente para 5 días. Colas y más colas hay que hacer para conseguir el pan nuestro de cada día. Demasiado complicado, no es nada más que para el pan, para todo, medicamentos, alimentos, todo, para todo hay que hacer cola. No hay harina. Entonces el gobierno no tiene así. Galletas y pastas importadas pueden encontrarse en algunos anaqueles, pero a precios inaccesibles para muchos. Estos productos derivados del trigo siempre han sido número uno en el consumo familiar. Porque aunque a falta de arepa, pan siempre es bueno, esta opción parece también agotarse. Eso es una violencia que nos afecta durante todo el día y que afecta toda nuestra cotidianidad. Porque fíjate que es una violencia que está atentando no solo contra lo que nos comemos, sino cómo nos los comemos. Al pan, escasez de trigo. Largas colas se observan a diario en panaderías a nivel nacional. La falta de harina de maíz para hacer arepas había convertido el pan de trigo en la opción de muchos. Sin embargo, al igual que otros productos de la canasta alimentaria, empezó a escasear. Sí, realmente es demasiado complicado. Por ejemplo, son 20 para la 1 y el pan sale a las 2 de la tarde. Aparte que esta zona es sumamente peligrosa. Se cola casi todos los días para conseguir pan. Casi todos los días para comprar el pan. Mira el tamaño de la cola, que ya es kilométrica ya. A veces llegábamos con compramos por esta parte aquí, miren, llega un vigilante, se acabó el pan, no hay más pan para nadie. Y perdimos la cola.
Llevar el pan de forma literal a la mesa se ha convertido en una difícil tarea para los venezolanos, un alimento más que se suma a la lista de los escasos. En el caso de esta señora, viene de lejos a comprar pan, pues en las panaderías que quedan por su casa es casi imposible. Por ejemplo, en otra panadería desde las 5:30 de la mañana y yo vivo al lado y no tengo acceso. A las 5:30 de la mañana empiezan a hacer la cola, entonces tampoco así. La importación de trigo en el país ha experimentado una caída importante desde el año 2015. Según Juan Crespo, presidente de Fetrarina, las materias primas para la producción del pan y otros derivados del trigo se encuentran en situación crítica. Si aquí el gobierno atiende el llamado nuestro, y que no es una manía, es la realidad de que importe 120.000 toneladas de trigo panadero nada más, sin meter suave, el soft, y sin meter duro con que se elabora la pasta, nosotros vamos a tener tranquilidad, tanto los trabajadores como los consumidores, porque se van a acabar las colas, porque antes, yo tengo 39 años en un molino, y antes no existían las colas. Según cifras ofrecidas por Fetrarina, al país están llegando mensualmente 30.000 toneladas de trigo, que es solo la cuarta parte de lo que se necesita para el normal funcionamiento de la industria. Si llega nada más un tercio, que es un barco, entramos en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque los molinos trabajan 24 horas de producción y si tú le asignas 3.000 o 4.000 toneladas, porque hay distintos molinos en el país, entonces se trabaja una semana, vuelven a crecer las colas, se multiplican, vuelve la incertidumbre. El gobierno, obviamente, como gobierno tiene que hacer respetar de que a los consumidores les llegue su pan, pero no le va a llegar porque el producto no se da en el país, nosotros no hayamos cómo decirlo. Las consecuencias son visibles en las panaderías, que es poco lo que ofrecen. Las personas ya no pierden tiempo escogiendo entre pan canilla o campesino, francés o dulce, simplemente esperan por el que haya. No, yo compro cualquiera. El que conseguimos más es el campesino. Porque canilla ya. No, canilla se desapareció. Y cuando la vende parece un dedo, 300, 400. ¿Cuál es el pan que más le cuesta conseguir? Oye, ahorita el que haya. En la próxima parte, sin trigo no hay pan. Evidentemente, como ya no estamos consumiendo tanto pan por el problema que tenemos, estamos consumiendo menos hierro. Esas son harinas enriquecidas que son importantes, ¿sí? Y eso es grave porque recientemente se hizo un despistaje de anemia en una comunidad de Catia y se consiguió que los niños tienen 65% de anemia. Y esto es algo muy grave porque la anemia afecta el desarrollo cognitivo, afecta la oxigenación cerebral y afecta el aprendizaje de los niños. Y más adelante, armazón de fortaleza, pequeño que requiere ser operado por sus huesos de cristal. Solidaridad. Los casi 80 millones de pesos nada más la cirugía. Ya ahí no me cubre ni siquiera la estadía, ni nada de eso. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Derecho a la vida es importante porque sin ese derecho prácticamente los otros pierden importancia. De nada te sirve tener una propiedad, de nada te sirve estudiar si el día de mañana puedes perder la vida en un solo segundo. Además que vives con un eterno miedo de que a tus hijos, a tus familiares salgan a la calle y no regresen. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El aumento del precio del pan ha sido progresivo. Para septiembre de 2016, un pan campesino costaba 400 bolívares.
Hoy, según su tamaño y panadería, en promedio el precio es de hasta 2.000 bolívares. El venezolano no está acostumbrado a la arepa, pero tampoco la harina está escasa, ¿no? Ha habido problemas con la harina. La ausencia de la arepa y la ausencia del pan juntas representan verdaderamente una pérdida muy significativa dentro de lo que es nuestros hábitos alimentarios. Explica este especialista que el trigo llegó a nuestro país desde Europa con los colonizadores y su consumo se masificó. Su ingesta es más importante de lo que se piensa. Precisamente esa masificación del consumo del trigo hizo que se enriqueciera, o sea, se generó una política de salud pública donde se exigió que se enriqueciera la harina de trigo. Y entonces todo el pan que tú consumes, sea que lo compres ya pan de sándwich, o sea que venga directo de la panadería, ese pan está enriquecido, primordialmente con hierro. Evidentemente, como ya no estamos consumiendo tanto pan por el problema que tenemos, estamos consumiendo menos hierro. Esas son harinas enriquecidas que son importantes, ¿sí? Y eso es grave porque recientemente se hizo un despistaje de anemia en una comunidad de Catia y se consiguió que los niños tienen 65% de anemia. Y esto es algo muy grave porque la anemia afecta el desarrollo cognitivo, afecta la oxigenación cerebral y afecta el aprendizaje de los niños. Y es que aunque las harinas no deban comerse en exceso, este alimento es significativo para el ciudadano. El pan, por sus características, el pan alimenta, el pan llena. El pan da una sensación de saciedad. Y esto es muy interesante verlo con la explicación sociocultural que les dábamos antes. No se trata solamente de lo que pueda significar desde el punto de vista de sus nutrientes, sino es lo que simbólicamente significa, que nos está dando como calor, nos está dando como cobijo. Pero nosotros también tenemos que entender que nosotros no podemos comer pan de yuca ni pan de arroz porque tampoco hay producción. En consecuencia, seguimos haciéndole un llamado al Estado para ver la posibilidad que agilice y tramite la liquidación de divisas a los fines de que venga el trigo y acabar con esta incertidumbre que es todos los meses. Los precios del pan parecen subir todos los días. Ciudadanos denuncian que para ellos poder cubrir estos costos se hace cuesta arriba. Imagínate, todos los días 700 bolívares a la semana hace un monto de 3.500. No alcanza, ¿verdad?, la plata. Cada día veo la situación más complicada. Gente que tiene una familia de 6 personas, no hay harina pan. ¿Cuál es la opción para un desayuno de un niño, por ejemplo? ¿Un cachito? Pues un cachito se cuesta 4.000 bolívares. El salario mínimo integral desde el 1 de marzo de este año 2017 se ubicó en 148.638 bolívares. La cifra corresponde a 40.638 bolívares de sueldo y 108.000 bolívares del bono de alimentación. Sin embargo, el valor de la canasta alimentaria para enero de este año, según el Sendas, ya tiene un valor de 544.990,78 bolívares. Algunos denuncian que actualmente las panaderías prefieren hacer panes más elaborados para no venderlos regulados. Otros piensan que el problema obedece a una situación país. Yo pienso de que trigo hay, no sé qué es lo que está pasando, si es que los negociantes tienen el trigo aguantado, no hacen el pan o están haciendo pan dulce, están haciendo otro tipo de pan. Realmente es una situación país, el trigo como tal, entonces hay que importarlo. Los menos culpables son los comerciantes. Esto es una consecuencia realmente. Lo sacan a las 11, hoy según es a las 12. Y nunca tienen pan porque nunca hay harina y tienen de todas clases de pan dulce, cachito, torta, de todo. Y el pan salado nunca está. El problema no es nada más el trigo. El problema es la levadura, el problema es la manteca, es la mantequilla, es el huevo que se necesita, una cantidad de ingredientes que todo es importado y por cierto altos costos que vienen, ¿no? En consecuencia cada día se nos complica más la situación. Tenemos información ya veraz que el saco de 45 kilos está rondando cerca de los 16.000 bolívares, antes estaba en 12. Eso significa, a nuestro punto de vista, que trabajamos en los molinos, que viene un incremento de nuevo de la harina y que los dueños de panaderías artesanales van a tener que aplicar la oferta y la demanda porque en este caso no aguanta la estructura de costos porque eso no estaba planteado. Según declaraciones ofrecidas en prensa por representantes de panaderías, además de la poca harina que les llega, ingredientes como la levadura, azúcar, manteca, mantequilla, entre otros, son muy costosos
costosos y no pueden ser utilizados solo en los productos más económicos. Todo esto sumado a los costos de sueldos de empleados, local y servicios que deben cubrir los dueños de estos establecimientos. El Gobierno Nacional ha anunciado una nueva normativa que deberá ser cumplida por las 709 panaderías que tiene Caracas. La misma exigirá que el 90% de la materia prima debe destinarse para la elaboración de canillas, el pan más económico, y solo el 10% para hacer otros productos. Lo importante para nosotros es el abastecimiento. ¿Por qué? Porque si con 120.000 toneladas, como decía al principio de conversación, abastecemos el mercado, no vamos a ver cola. En Venezuela existe un aproximado de 15 molinos procesadores de trigo. Los mismos se han visto parcialmente paralizados por la falta de materia prima. Nosotros estamos diciendo que traigan el producto, la materia prima, que es el trigo. Nos llama la atención cómo el gobierno gasta dólares trayendo ya el producto importado y de paso ya terminado. Están trayendo la harina de México, están trayendo pasta de Italia, de Perú. La situación ha causado alarma en los trabajadores del sector. Eso trae como consecuencia que no hay contrato colectivo porque los patronos dicen, pero ¿cómo te voy a discutir el contrato colectivo si el producto me lo están trayendo terminado y yo mis molinos se están parando? Eso trae como consecuencia el deterioro de los contratos colectivos, las reivindicaciones, y esto de verdad lo digo con mucha responsabilidad y con mucho acento venezolano. Nosotros no somos guarimberos, nosotros lo que queremos es trabajar. Fíjate, esta situación que nosotros lo hemos denominado conjuntamente con otros estudiosos del tema alimentario, le hemos denominado violencia alimentaria, porque es una violencia que se hace contra nosotros desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista que nos obligan a comprar las cosas de determinada manera, que nos obligan a comprar algunas cosas y no otras, que nos obligan a sustituir unos ingredientes para hacer ciertos preparados, que nos obligan a sustituir unas comidas, que nos obligan a modificar nuestros hábitos, pero incluso es violencia simbólica, porque eso que estábamos diciendo, lo que para nosotros es el pan, que es una cosa que la sentimos como muy nuestra y que nos sabe ahogar, también nos cuesta conseguirlo y también es difícil. En la próxima parte, panaderías a media máquina por escasez de trigo. Todo el mundo anda ahora con 2 bolsitas de canilla, que por cierto no son canillas ya, parecen una señorita, chiclosas, se ponen duras, porque si no hay la levadura, no hay la manteca, ¿cómo entonces tú ablandas la masa? Entonces lo hacen a los golpes y quien tiene que le toca esto, comérselo, es a Juan Pueblito, el que menos tiene. Y más adelante, Armazón de Fortaleza, pequeño que requiere ser operado por sus huesos de cristal. Solidaridad. Los casi 80 millones de pesos nada más la cirugía. Ya ahí no me cubre ni siquiera la estadía, ni nada de eso. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque yo tengo derecho a quitarte la vida a ti, no tengo derecho a eso. Tengo que respetar tu vida y tú tienes que respetar la mía. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Una panadería en promedio utiliza entre 12 y 15 sacos de harina de 45 kilos a diario. Según declaraciones de algunos encargados, hay días en que han trabajado solo con 4 sacos. Bueno, tenemos ahorita, según las encuestas que se han hecho, tenemos harina para pocos días ya.
Ya la harina ya no va a haber harina. Y tú no le queda más a la panadería que cerrar. Cuando estoy comprando la medicina, así igual para comprar pan. Es decir, este es el acabose total lo que se está viviendo en Venezuela. Ante toda la situación, el consumidor es el más perjudicado. Es el ciudadano común el que cada día hace más colas y tiene menos opciones. Todo el mundo anda ahora con 2 bolsitas de canilla, que por cierto no son canillas ya, parecen una señorita, chiclosas, se ponen duras, porque si no hay la levadura, no hay la manteca, ¿cómo entonces tú ablandas la masa? Entonces lo hacen a los golpes y quien tiene que le toca esto, comérselo, es a Juan Pueblito que menos tiene. ¿Pero qué significa el pan para los venezolanos? ¿Qué está ocurriendo en muchos casos? En muchos casos el pan llega a sustituir incluso una comida. Muchas de las personas que trabajan en la calle y que no tienen oportunidad a veces de poder traer desde su casa su almuerzo, muchas veces hacen esas colas interminables para comprarse una canilla, y una canilla muchas veces puede sustituir un almuerzo. Yo tengo un hijo aquí en un colegio especial, paso todo el día por aquí y me provoca comerme un pan. Tengo hambre y nunca hay. Entre más se agudiza la situación, alimentarse bien se hace más difícil y más caro. Es una situación que no solamente cansa muchísimo a la población, no solamente que está produciendo problemas graves en términos de la nutrición, es decir, la falta de proteínas, la falta de vitaminas, la falta de buenas grasas, esto está afectando la salud de nuestra población. No hay azúcar, no hay pasta, no hay nada. Entonces, mira, bajo un palo de agua desde las 7 de la mañana haciendo cola para comprarme 2 arroz. Según datos suministrados por Fetrarina, 1 kilo de pasta nacional está regulada en 15 bolívares. Una importada de medio kilo puede encontrarse en los anaqueles hasta en 3.000 bolívares. Es por ello que además de importar el trigo necesario, hacen un llamado para que se revisen los costos de producción nacional. ¿Cómo se justifica que esto vale 3.000 y esto vale 15? Este es nacional, producida por nosotros, ¿ok? Y esta es importada, traída afuera y vale 3.000. En consecuencia, la respuesta que le doy es, mientras no exista gente capacitada que entiendan cómo entra la materia prima, cuánto vale una tonelada de trigo traída y puesta aquí en el país, cómo se va a procesar, cómo se fumiga, cuánto es la proteína, cómo es el control de calidad, etcétera, etcétera, nosotros vamos a seguir cayendo en improvisaciones. Además, la complicada adquisición de los alimentos necesarios, bien sea por falta de ellos o por su valor, está trayendo daños irreversibles a la población. En el caso de los niños el problema es muy fuerte, porque los niños requieren de proteínas para poder crecer, así de sencillo. Si el niño no tiene las proteínas necesarias, se va a quedar pequeño, no va a tener un correcto desarrollo cognitivo, no va a tener un correcto desarrollo físico, entonces son muchas implicaciones que trae a futuro. Además, también estamos hablando de un compromiso de minerales y vitaminas que están presentes en los alimentos ricos en proteínas, en estos alimentos de origen animal. ¿Qué sucede? Que esto no se está aprovechando, los niños no los están consumiendo y al no consumirlos pues están quedando malnutridos. La pérdida de tradiciones y costumbres también es una consecuencia de la sustitución de alimentos, y es que aunque no es tan evidente como la sensación de hambre, incide de manera silenciosa en la población. Usted está acostumbrado a comer pan, es parte de su dieta. No, desde que yo estoy pequeño siempre ha sido parte de la dieta y jamás habíamos hecho cola para comprar pan. Uno llegaba a la panadería y compraba el pan que uno quería. Ahora no, ahora esto es un drama. Y el hecho de la cultura, la costumbre que tenemos, nos ha deprimido mucho. Realmente el venezolano está muy deprimido porque todas esas cosas que acostumbraba a comer, a llevar a su mesa, a hacer diariamente, nada más rico que levantarte en la mañana, prepararte una arepa y comértela con el relleno que más te guste, lamentablemente eso ya no se puede hacer. Además, explican los especialistas que la planificación en tiempos de crisis es fundamental. Saber comprar puede ser la diferencia entre alimentarse bien o no. Tenemos que educarnos mucho, aprovechar la coyuntura para educarnos mucho, para buscar opciones, para buscar recetas, para buscar alternativas, para preguntar, para leer acerca de alternativas, sustituciones, recetas nuevas, que podamos cumplir pues nuestros requerimientos y los de nuestras familias. Según los trabajadores de la industria molinera, las complicaciones con las importaciones de trigo tienen problemas desde el año 2015, pero para este 2017 la situación ya es crítica. En consecuencia, están tratando de implementar
de que los venezolanos comamos un desayuno o un almuerzo con casabe. Aquí tampoco hay superproducción de yuca, que es con que sale el casabe. Y yo no veo ningún venezolano desayunando un marrón grande con una torta de casabe. Eso es mentira, ¿sabes? No estamos acostumbrados. Y yo creo que sería como un castigo porque nosotros no nos merecemos esto. Hacen un llamado al gobierno nacional para que esto sea solventado y la industria panadera pueda volver a trabajar de manera regular. Nosotros queremos es trabajar, reactivar el aparato productivo con políticas más claras, con que realmente se escuchen a los verdaderos protagonistas, no caen en la improvisación, porque, bueno, a la prueba me remito que todo lo que yo digo está certificado, más cola, más escasez, no hay producto, la gente no haya que hacer. En la próxima parte, niño que urge intervención quirúrgica que solo se hace en el exterior. Se dice muy fácil, pero cuando tú has tenido una fractura y sabes lo que eso duele, el que te fractures 3 o 4 veces en un año se convierte en un karma, se convierte en un verdadero problema. Y más adelante, armazón de fortaleza, pequeño que requiere ser operado por sus huesos de cristal. Solidaridad. Los casi 80 millones de pesos nada más la cirugía. Ya ahí no me cubre ni siquiera la estadía, ni nada de eso. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Bueno, porque Dios es el único que tiene la potestad de quitarle la vida a uno. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Osteogénesis imperfecta es la enfermedad de los llamados huesos de cristal, que genera serias fracturas en los huesos con tan solo una caída, golpes leves o sin ninguna causa aparente. Se dice muy fácil, pero cuando tú has tenido una fractura y sabes lo que eso duele, el que te fractures 3 o 4 veces en un año se convierte en un karma, se convierte en un verdadero problema. No nada más existe el cáncer, existen varias enfermedades. Y hay personas de bajos recursos que no tienen cómo cubrir estos gastos, como mi caso. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética determinada por la mutación en el cromosoma 17 y 16 en el gen que codifica para la formación del colágeno. Ese hueso que no tiene un colágeno bueno o suficiente se vuelve quebradizo. En el caso de Venezuela se calcula que pueden existir con esta enfermedad unos 100.000 niños. Pero estamos hablando de que hay entre 1 por cada 15 a 20.000 nacidos vivos. Esas son las estadísticas a nivel mundial. Entonces, si pensamos que tenemos una población de 30 millones de habitantes, son una buena cantidad de niños. Estamos hablando de no menos de 100.000 niños. Osteogénesis imperfecta, esta es la enfermedad de los llamados huesos de cristal, que genera fuertes fracturas en los huesos con tan solo una caída, golpes leves o sin ninguna causa aparente. Tiene ya 7 operaciones. El tratamiento se le ha colocado su tiempo que le ha tocado, moviéndome para conseguirlo porque no se consigue. En
el caso específico de Antoine, él ya fue operado, está actualmente con los clavos facial dual, pero sufrió una de las cosas que suceden cuando los niños crecen. El clavo se desangló. Niños de Cristal. Solidaridad. Antoine es un jovencito de 12 años que sufre de osteogénesis imperfecta. A él lo conocimos cuando tan solo tenía 11 meses de nacido y vivía con su madre en la parroquia Coche de Caracas, hasta donde fue el equipo de 100% Venezuela a conocer su historia. Llegamos hasta la humilde vivienda de la familia Villalobos, en una vereda de Coche. Allí Rosana, de 22 años, nos comentó con preocupación que a su hijo le habían detectado una fractura en la columna. Me le mandaron a hacer unas sesiones de placas, yo se las hice. Entonces me dijeron que había que esperar el transcurso del tiempo para ver qué tanto le podía afectar. Es normal porque no sepa, todavía no camina ni nada, pero si se para un poquito, se sienta, pero se cansa, le duele atrás porque se queja mucho. La evolución de Antoine en parte dependerá de cómo influye esta fractura en la columna en su capacidad para caminar. Además, se le debe practicar una operación en sus dos piernas para que sus huesos soporten el peso de su cuerpo al dar sus primeros pasos. Antoine le colocaron en su momento 2 clavos en el Hospital Ortopédico Infantil San Juan de Dios de Caracas, pero lamentablemente al crecer se fueron desanclando, quedando los huesos de sus piernas vulnerables a fracturas. Ahora su madre vive en Guarenas, Estado Miranda, en este apartamento de interés social, a donde fue el equipo de 100% Venezuela. Antoine tiene 12 años de edad y lamentablemente en el 2015 y 2016 se fracturó las 2 piernas, lo que lo dejó sin caminar e imposibilitado para ir al liceo a estudiar. A él antes lo veía el doctor Miguel Ángel Galván, el único especialista en Latinoamérica en osteogénesis imperfecta y quien debido a la crisis del país ahora trabaja en una clínica privada en Medellín, Colombia. Ahí lo estaban viendo en la clínica Leopoldo Guerrevere. Estaba el doctor Miguel Galván ahí pasando consultas y yo le llevaba sus consultas allá. Pero ya hace 2 años el doctor se fue para Colombia, para Medellín. Antoine actualmente necesita cambiar ese clavo facial dual. Lamentablemente Antoine está en un momento en su edad en donde estos clavos desarrollados para niños ya no le quedan bien y ya se está convirtiendo en un adolescente, entonces los clavos de adulto tampoco le quedan bien. Entonces está en una brecha o en un gap, como hablamos nosotros en el término médico, en donde no le sirven ni los de niños ni los de adultos. El doctor Miguel Ángel Galván es especialista en traumatología y ortopedia infantil, egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en esa casa de estudios y en el exterior. Tiene una especialización en la colocación de sistemas de fijación externa, entrenamiento y manejo quirúrgico de osteogénesis imperfecta en el Hospital de Montreal de Canadá, entrenamiento de manejo quirúrgico de osteogénesis imperfecta del Hospital Central de Niños de Nebraska en Estados Unidos y actualmente vive en Medellín, Colombia, a donde emigró y realiza estas intervenciones quirúrgicas que necesita el pequeño Antoine. ¿Qué sucede? Para este tipo de pacientes se desarrolla un clavo llamado clavo gap. Este clavo gap, por sus iniciales en inglés y las del doctor que las diseñó, que es el doctor Miguel Galván, está destinado para ese pequeño mundo de pacientes que están en la zona donde no les sirven los de niños, no les sirven los de adultos. Un clavo un poco más grande y que puede permanecer hasta la vida adulta. En noviembre, cuando él se cayó, fue la última vez que el doctor lo pudo ver, que le puso su yeso, su broma, y me dijo a mí que al niño había que intervenirlo. Ya el doctor Alfredo no está aquí en Venezuela, también se fue, y me dejó con el doctor Jorge Fabril. En la próxima parte, armazón de fortaleza, pequeño que requiere ser operado por sus huesos de cristal. Los casi 80 millones de pesos, nada más la cirugía. Ya ahí no me cubre ni siquiera la estadía, ni nada de eso. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3.
Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque todos somos humanos, todos somos hijos de Dios y el derecho a la vida se debe respetar. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 1 de cada 15.000 nacidos vivos es afectado con osteogénesis imperfecta. Necesita un clavo facial dual y unos gas y no se consiguen aquí. Algunos de ellos tienen un grado de afectación muy leve en donde no se dan cuenta hasta que el paciente ya es adulto y cuando revisas la historia del paciente ha tenido 3 o 4 fracturas, quizás un poco más. Y cuando te pones a investigar un poco te das cuenta que es un muchacho con una osteogénesis imperfecta que llegó a la vida adulta y nadie se dio cuenta jamás. Fui a la vicepresidencia y ellos me dijeron que no, que ellos no daban, que ellos no trabajaban con monedas extranjeras. Con el doctor Jorge Fabrín pudimos conversar sobre la situación de Antoine y el de otros casos que existen en Venezuela por intervenciones urgentes. De acuerdo a este traumatólogo, se calcula que la lista en espera por intervenciones quirúrgicas superan los 20 niños en Venezuela. Antoine es un paciente que ha tenido no menos de unas 50 fracturas probablemente, ha sido operado, si mal no recuerdo, 7 veces ya. Antoine tiene un grado de afectación importante, él maneja una osteogénesis imperfecta tipo 3, esa le ha llevado a fracturarse en muchas ocasiones. En las primeras cirugías se decidió colocar un clavo metálico de acero que va por dentro del canal medular del hueso. Ese clavo lo protege de las fracturas, por decirlo, explicarlo de alguna manera, o lo hace mucho menos propenso a fracturarse los huesos largos, que son los más frecuentemente fracturados. Necesita un clavo facial dual y unos gas y no se consiguen aquí. ¿Y son muy costosos? Sí, son bastante costosos. ¿Y no los fabrican aquí en Venezuela? No, aquí en Venezuela no. ¿Los tienen que importar? Sí, los tienen que traer. Creo yo que esos son fabricados en Canadá. De hecho, el diseño de este clavo que necesita Antoine lo hizo el mismo médico venezolano, pero paradójicamente lo elabora una casa de ortopedia en Canadá. El doctor Miguel Galván, viendo esta necesidad, decidió sentarse a diseñar lo que él necesitaba para solucionar el problema de los pacientes. Y en conjunto con esta casa comercial llamada Pega Médica, diseñaron el clavo y lo produjeron. Y una de las cosas que lamentamos mucho es no poder nosotros acá en Venezuela contar con ese tipo de material para solucionar el problema de nuestros pacientes, porque a fin de cuentas son niños venezolanos que hemos ido viendo durante toda la vida y en algún momento pues llega el punto en donde no tengo más nada que ofrecerle. La colocación de estos 2 clavos tendrían que hacerse en Colombia, pues aquí en Venezuela no hay los equipos tecnológicos como instrumentos para intervenirlo, ni se importa este tipo de clavos. El costo son 80 millones, creo yo que son 80 millones 700 y pico, casi 81 millones de pesos. ¿De pesos colombianos? Sí, de pesos colombianos. No tenemos el material actualmente, no tenemos los clavos, no contamos con ese material quirúrgico en el país. Y no existe ningún otro sustituto, es el único. Si de repente existiesen otras alternativas o clavos similares, tú podrías manejarlo de esa manera, pero no, ese clavo se desarrolló para cubrir esa necesidad específica.
Hasta ahora, mientras sale la posible operación de Antoine, su madre le da calmantes para paliar los fuertes dolores por las fracturas cuando los consigue y una inyección que le coloca cada 6 meses en el ortopédico infantil San Juan de Dios de Caracas. Y la Clastan que se le coloca cada 6 meses. Ese medicamento no cura la enfermedad, pero disminuye un poquito los dolores crónicos y las fracturas que no sean tan frecuentes. Rosana ha acudido a varios organismos públicos a solicitar ayuda económica para poder viajar a Medellín, Colombia, y buscar los recursos para operar a su pequeño hijo. Los casi 80 millones de pesos nada más la cirugía. Ya ahí no me cubre ni siquiera la estadía, ni nada de eso. En el caso de nosotros dos no nos cubre la estadía. Ni la manutención. Ni la manutención. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Aclaran estos traumatólogos que lo lamentable es que en Venezuela quedan muy pocos especialistas que puedan tratar este tipo de patologías. Estamos viendo cada vez con más tristeza que los especialistas se nos están yendo, los médicos recién formados se nos están yendo, por un tema de que no podemos ejercer lo que nos preparamos para hacer. Cuando te conviertes en un especialista de muy alto nivel, necesitas cada vez cosas más especializadas. Ella reiteró su llamado a las autoridades para poder hacerle esta intervención quirúrgica a Antoine lo antes posible. Que le metan como un poquito más de cariño a los hospitales y a las personas que viven aquí en Venezuela y a las personas privadas, que no nada más existe el cáncer, existen varias enfermedades y hay personas de bajos recursos que no tienen cómo cubrir estos gastos, como mi caso. Desde que él nació tengo 12 años que no trabajo, tengo 3 niños, mi esposo es el único que trabaja, es el único sostén de la casa, pero es fuerte porque una sola persona no da para mucho. Antoine es el rostro de la larga lista de casos que acuden a las consultas privadas y al Hospital Ortopédico Infantil San Juan de Dios en Caracas para tratarse las fracturas. Hasta ahora no se puede hacer una intervención quirúrgica en el país para que vuelva a caminar. Su estado se sigue deteriorando y el temor de sus padres es que se sigan desgastando sus frágiles huesos. Se dice muy fácil, pero cuando tú has tenido una fractura y sabes lo que eso duele, el que te fractures 3 o 4 veces en un año se convierte en un karma, se convierte en un verdadero problema. Más allá del dolor, se producen problemas mucho más severos. Cuando el paciente deja de movilizarse, bien sea por dolor, bien sea porque está inmovilizado, se produce una osteoporosis por desuso, es decir, el hueso se hace más débil de lo que ya era. Entonces, si a eso le sumamos que tengo una osteogénesis imperfecta que me está produciendo que mis huesos sean propensos a fracturarse, estoy empeorando muchísimo el problema y entrando en un círculo vicioso, donde el niño se fractura, lo inmovilizo, el hueso se hace más débil, se vuelve a fracturar, lo vuelvo a inmovilizar hasta que el hueso sane, y así van pasando los meses y los años de estos niños. La próxima semana en 100% Venezuela. Venezolanos que se ven obligados a utilizar ropa y zapatos usados porque lo nuevo sale caro. Sí, ya se llevaron 6 pantaleticas, ya les las remandé en 700 bolívares. Imagínate, ropa íntima que antes todo el mundo compraba en sus tiendas, ahora la están comprando por aquí. O sea, hemos llegado al punto que la gente compra ropa íntima usada. Ropa íntima usada, la hierven y se la ponen como nueva, porque al ponerte una ropa usada es como si tuviera nueva. Nuevo no hay. Falta de insumos e intervenciones quirúrgicas para pacientes con cardiopatías. Cuando entras a la máquina no sabes si sales, porque muchas veces la gente queda en la máquina. ¿De diálisis? Sí. Sí. Y entonces no es fácil, porque muchas veces salgo aquí en mi casa y no sé si regreso. Y no es fácil. Y para mí mi familia es lo más importante. Corazones. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso, comentarios a 100%@televen.com.